Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar en el libro de Job, estudiando el libro de Job. La semana pasada estudiamos hasta el versículo 14 del capítulo 40. Leo a partir del versículo 15, Job 40, 15 en adelante. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. He aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti, que come hierba como el buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, entretejidos están los tendones de sus muslos. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios, que solo su Hacedor le acerque su espada. Ciertamente alimento le traen los montes, y todas las bestias del campo retozan allí. Bajo los lotos se echa, en lo oculto de las cañas y del pantano. Lo cubren los lotos en su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Si el río ruge, él no se alarma, tranquilo está, aunque el Jordán se lance contra su boca. ¿Lo capturará a alguien cuando está vigilando? ¿Perforará a alguien su nariz con garfios? ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o sujetarás con cuerda su lengua? ¿Pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas o te hablará palabras sumisas? ¿Hará un pacto contigo? ¿Lo tomarás como siervo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro o lo atarás para tus doncellas? ¿Traficarán con él los comerciantes? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Podrás llenar su piel de arpones o de lanzas de pescar su cabeza? Pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y no lo volverás a hacer. He aquí, falsa es tu esperanza, con solo verlo serás derribado. Nadie hay tan audaz que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. No dejaré de hablar de sus miembros, ni de su gran poder, ni de su agraciada figura. ¿Quién lo desnudará de su armadura exterior? ¿Quién penetrará su doble malla? ¿Quién abrirá las puertas de sus fauces? Alrededor de sus dientes hay terror. Sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas con su apretado sello. La una está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar entre ellas. Unidas están una a la otra, se traban entre sí y no pueden separarse. Sus estornudos dan destello de luz y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan. De sus narices sale humo como de una olla que hierve sobre juncos encendidos. Su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. En su cuello reside el poder y salta el desaliento delante de él. Unidos están los pliegues de su carne, firmes están en él e inamovibles. Su corazón es duro como piedra de molino. Cuando él se levanta,
Los poderosos tiemblan, a causa del estruendo quedan confundidos. La espada que lo alcance no puede prevalecer, ni la lanza, el dardo o la jabalina. Estima el hierro como paja, el bronce como madera carcomida. No lo hace huir las flechas, en hojarasca se convierten para él las piedras de la honda. Como hojarasca son estimadas las masas, se ríe del blandir de la jabalina. Por debajo tiene como tiestos puntiagudos, se extienden como trillos sobre el lodo. Hace hervir las profundidades como olla, hace el mar como redoma de ungüento. Detrás de sí hace brillar una estela, se dirá que el abismo es canoso. Nada en la tierra es semejante a él, que fue hecho sin temor. Desafía a todo ser altivo. Él es rey sobre todos los hijos de orgullo. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y te damos gracias también que con tu palabra nos das tu Santo Espíritu para iluminarla a nuestro entendimiento. Señor nuestro Dios, eres grande y eres el Todopoderoso, soberano, Rey. Gracias, Señor, que te manifestaste a nosotros en Cristo Jesús. Gracias que por tu Santo Espíritu, Señor, pudimos ver la gran majestad y la grandeza de tu reino en la faz de Jesucristo. Gracias, Señor, que nuestro corazón quebrantado fue traído a los pies de la cruz y por su sacrificio en la cruz realmente nos hiciste morir a nuestros delitos y pecados, nos hiciste morir a seguir buscando nuestra vana manera de vivir, nos hiciste morir, Señor, a los tesoros que teníamos en la tierra, y juntamente con Cristo nos hiciste resucitar, porque Él resucitó, nosotros resucitamos con Él a una nueva vida. Ayúdanos a buscar el reino de los cielos y su justicia, Señor, que es en Cristo, por tu palabra y tu Espíritu. Te pedimos salvación para los perdidos y oramos que la fe de los santos sea edificada. Concédenos, Señor, la gloria de tu majestad. Por tu Santo Espíritu te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, pueden sentarse, por favor, amados hermanos. Estamos llegando al capítulo final del libro de Job. Hemos estado por 40 capítulos y hoy leemos una porción del último capítulo de Job. Y quisiera recordarnos, quisiera que llegáramos a este final, que prácticamente es el otro domingo, si Dios permite, pero que tuviéramos una vez más el recordar cómo es que llegamos aquí, cómo es que llegamos a que hablar a Dios de esta manera, porque es Dios el Señor el que sabemos bien que desde cuando capítulo 38 en adelante, el Señor está hablando con Job, interviene después de que Job escuchó a sus amigos sabios Elifaz, Bildad y Zofar, y después escuchó el discurso o los discursos de Eliú. Pero repito, quisiera que recordáramos
¿Cómo empezó el libro de Job con el primer versículo que nos dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así es como abre el libro. Repito, estamos llegando al final, pero así es como abre el libro. Señala a un hombre íntegro, en una palabra: intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es como abre. Quisiera que escucháramos a Job hablar en el capítulo 6. En el capítulo 6, y repito, más en el contexto histórico de este final del libro de Job. En Job capítulo 6, escuchemos nada más a Job hablar. Job dijo en el versículo 2: si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad, ¿por qué pesarían ahora? Porque pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y contra mí se juntan los terrores de Dios. ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a su hierba? ¿O muge el buey junto a su forraje? ¿Se come sin sal lo insípido? ¿O hay gusto en la clara de huevo? Mi alma se niega a tocar esas cosas. Son para mí alimento repugnante. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo. Que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Mas aún es mi consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para que yo espere? ¿Y cuál es mi fin para que yo resista? Versículo 13. Es que mi ayuda no está dentro de mí y está alejado de mí todo auxilio. Pasemos al capítulo 10 de Job. Y en el capítulo 10 inicia diciendo Job: hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma, le diré a Dios: no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? ¿Acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? ¿Son tus días como los días de un mortal o tus años como los años del hombre, para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado? Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable, sin embargo, no hay salvación de tu mano. Y podemos revisar muchas más porciones de los discursos de Job. Job, en lo poquito que acabamos de hablar o de leer, Job tiene bajo juicio al único que puede juzgar al cielo y la tierra, porque Él es santo. Al único. Y Job está juzgándolo con sus palabras, y Job está creyendo aquí que su justicia es superior a la justicia, como para poder exigirle y aún señalar lo que no es Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida como hijos de Dios, habiendo conocido del Señor al menos el Evangelio, la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo, cuántas veces en el pensamiento, pero ¿por qué
yo. Pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Y algunas veces, ¿pero por qué Dios? No es nada más por qué yo, sino por qué Dios. Muchas veces no hacemos como Job, que deja salir toda su amargura y obviamente toda su tremenda ignorancia. Pero lo cierto es que si Dios le conserva la vida, y no solamente le conserva la vida y tiene paciencia con él, sino que además, sorprendentemente para nuestro concepto de justicia, podemos llegar a un final como en el que estamos llegando, con un Job que todavía vive y con un Job que Dios simplemente le habla y le habla y le habla para ver si un poquito más puede tener una claridad y además quitar todos los conceptos y todos los atrevimientos que de su carne y su carácter piadoso e íntegro brotaron de su boca, prácticamente blasfemando al Señor. Mis amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros sino creación de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? En el capítulo 40, a partir de la porción que acabo de leer, 40 y 41, solamente va a hablar de dos animales. Es todo lo que hace Dios. Nada más habla de dos animales. Ya estuvo hablando de una serie de animales que vimos la semana pasada. Sin embargo, aquí va a hablar de dos animales, Behemoth y Leviatán. Nada más. No va a hablar más. Vean lo que dice en el versículo 15 acerca de Behemoth, el primer animal al que se refiere, y se refiere ahí hasta el último versículo de ese capítulo. He aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti. O sea, a este animal yo lo hice igual que te hice a ti. O sea, vean lo que está diciéndole Dios a Job. Hago a un animal y te hago a ti. O sea, para los aires de Job y para lo que acabamos de oír de cómo Job se consideraba, lo hice como a ti, que come hierba como el buey. Versículo 16, he aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Ahora, lo que vamos a ver con Behemoth y lo que vamos a seguir viendo con Leviatán es una descripción minuciosa de estos animales, una descripción al detalle de su anatomía. Fíjese bien, de su anatomía. En ningún momento se va a meter a explicar cómo es el tubo digestivo, cómo digiere, cómo no digiere, pero sí va a hacer detalle, porque al final Dios creó a Behemoth, a este animal, y Dios creó a Job. Y le dice en el versículo 15 y en el 16, he aquí ahora Behemoth, he aquí ahora su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre. Versículo 17, mueve su cola como un cedro. Mueve su cola como un cedro. Obviamente es una metáfora. La cuestión de ser una cola como de cedro puede referirse a lo duro que es o a lo larga que es. Entretejidos están los tendones de sus muslos. Versículo 18, sus huesos son tubos de bronce. Por supuesto, es una metáfora, es una señal. Sus huesos
Son como tubos de bronce, sí, son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Ahora, vean la descripción de Dios a Job acerca de Behemoth. Ahora, tal vez en tu Biblia, abajo en tu Biblia, vas a poner ahí que Behemoth es el hipopótamo. Tal vez te vas a encontrar unas Biblias donde diga que es el hipopótamo. La verdad de las cosas es que yo prefiero llamarle Behemoth, porque el hipopótamo tiene una colita así chiquita, no es una larga ni dura como cedro ni nada de eso. Entonces yo puedo creer que Behemoth es un animal particular que está describiendo, y obviamente quien puso la traducción o quien interpretó en el lenguaje que el animal más parecido aquí en la tierra visible es el hipopótamo. Nada más que a ver cómo las personas que hayan puesto eso nos pueden decir acerca de Leviatán, ¿verdad? ¿A quién se le parece? Pero bueno, vean cómo sigue diciendo en el verso 19 acerca de Behemoth. Es la primera de las obras de Dios. Es la primera. ¿Quiere decir entonces que fue el primer animal de su tipo puesto sobre la tierra? Sí, tal vez. Pero como sigue diciendo, es la primera de las obras de Dios que solo su hacedor le acerque su espada. O sea, que solo su hacedor puede estar delante de él. Es el primero. Ciertamente, versículo 20, alimento le traen los montes y todas las bestias del campo retozan allí. Versículo 21, bajo los lotos se echa, en lo oculto de las cañas y del pantano. Lo cubren los lotos con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Si el río ruge, versículo 23, Behemoth, él no se alarma, tranquilo está, en un río rugiente. Aunque el Jordán se lance contra su boca, él está tranquilo. Aunque todo el río Jordán se levante contra él, está tranquilo. Versículo 24. Lo capturará a alguien cuando está vigilando. Perforará a alguien su nariz con garfios. O sea, alguien se atreverá a atraparlo. Alguien se atreverá a contenerlo. Alguien se atreverá contra este tremendo animal. ¿Habrá alguien si está vigilando? Y ustedes van a ver cómo inmediatamente que empieza a hablar de Leviatán, atraviesa un comentario a la mitad de la descripción de Leviatán. Porque lo que le está diciendo a Job, si este animal, no hay nadie que pueda acercarse y tomarlo de sorpresa, nadie. No hay nadie que pueda nada contra él. Vamos a ver qué dice Dios en medio de estas descripciones acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque Job, tal vez como tú o como yo, hemos tenido una descripción o una imaginación de quién es Dios, tal vez demasiado pequeña, demasiado corta. Ciertamente Jesucristo vino al mundo, el Hijo de Dios eterno, engendrado desde la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, vino a ser el Hijo engendrado en un vientre de mujer. Pero este hecho, la naturaleza humana de Jesús, a partir de ahí es el Hijo del hombre, pero siempre ha sido Hijo. Antes de que llegara a manifestarse en la tierra, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios cuando aparece en medio de la tierra hace más de 2000 años, y Jesús es hoy el Hijo de Dios y sigue siendo Dios. Es uno con el Padre y es uno con el Hijo. Es un solo Dios, tres personas.
eso que acabo de decir, ¿lo puedes explicar? Puedes darme cualquier teólogo moderno, puedes darme los mejores teólogos de la iglesia primitiva, puedes darme todos los escritos de Pablo, y sin embargo no vamos a poder entender algo que es totalmente fuera de la capacidad de que podamos comparar. Ahora, si ese Dios se hizo visible y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, si a Él lo vimos y en Él pudimos ver al Dios que creó los cielos y la tierra, porque nada fue hecho sin Cristo y todo fue hecho por Cristo y fue hecho para Cristo, y en Cristo se mantienen todas las cosas. Y si nosotros, repito, conocimos a Dios por medio de Jesucristo, porque tú bien sabes Juan 14:6, cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por medio de Él, ¿por qué? Entonces, si Dios se te manifestó y se me manifestó, ¿por qué hacemos tan pequeño a Dios en nuestra vida diaria? ¿Por qué lo menospreciamos tanto que no tenemos cabeza para estar pensando en Él? Porque tenemos demasiadas cosas terrenalmente que hacer cuando Él se nos ha manifestado y ha hecho de nosotros un templo santo. Nos parecemos un poco a Job. No, Job no tenía el Espíritu Santo, estaba en demasiada desventaja. Pero analiza por un momento, piensa en tu vida, ¿acaso no has hecho aquí lo que le está diciendo a Job? Mira nada más este animal que crié como tú, ahora puedes con él. ¿Cómo vas a poder interpretarme o creer que puedes llegar conmigo y reclamarme lo que hago, lo que no hago? Ok, repito, esos son los tiempos de Job. ¿Acaso no traemos un Job cada uno de nosotros como hijos de Dios? Ese es el gran problema. Si nos podemos saber aquí nada más que un mero animal está siendo descrito, ¿acaso no nos da el Espíritu Santo entendimiento de nuestra necedad, de nuestra carnalidad? Y que cuántas veces no hemos hecho lo mismo que Job, o que lo seguimos haciendo a pesar de que, porque Dios tiene misericordia de nosotros y todavía nos da de comer y todavía nos tiene con salud. En el capítulo 41 continúa Dios hablando con Job y le dice: ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿Sujetarás con cuerdas su lengua? Versículo 2, Job 41:2. ¿Pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con un gancho? Está hablando de Leviatán, ya no está hablando de Behemoth, está hablando de otro animal. ¿Acaso hará Leviatán muchas súplicas o te hablará palabras sumisas? ¿Hará un pacto contigo? ¿Lo tomarás como siervo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro o lo atarás para tus doncellas? O sea, ¿lo domesticarás? ¿Lo meterás como metes un perro a tu casa y un gato y haces de él tu juguete favorito? ¿Lo domesticarás? El gran problema que tenemos es que muchos hijos de Dios e hijas de Dios creen que Dios está a su servicio. Creen. Y lo terrible de todo es que desde muchos púlpitos, falsos maestros tuercen las escrituras santas y perfectas y les hacen creer a la gente que ellos son el motivo de que realmente Cristo viniera al mundo, cuando en realidad la gloria de Dios estaba deshecha. Y lo primero que vemos en Ezequiel 36 es que el hecho de que Cristo haya venido fue por amor al nombre de Dios, Él por amor a sí mismo. Es lo primero. Y simplemente vino aquí a manifestar su gloria en Cristo a través de nosotros, porque así como Cristo es el Hijo del Hombre que aprendió la obediencia, según Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9, en su carne aprendió la obediencia y sufrió para aprenderla como hombre.
Como Dios en su naturaleza divina no tenía que aprender nada, pero como hombre sí. Y precisamente lo hizo para ser a nosotros nuestro maestro. Y si Él lo hizo, nosotros podemos en Él, por su gracia y por el Espíritu de Jesús que habita en nosotros. Repito, Jesús vive, Jesús resucitó de los muertos, Jesús muestra que es Dios, el eterno Dios y Señor. Y Jesús está intercediendo para que esta palabra nos penetre, nos ilumine nuestra conciencia, quebrante la dureza de nuestra necedad y nuestro corazón engañoso y perverso, para que siga limpiando y purificando a su pueblo. ¿Acaso lo vas a convertir en una mascota? En pocas palabras, le dice los primeros versículos. Versículo 6, sigue hablando de Leviatán, Job 41:6. ¿Traficarán con él los comerciantes? O sea, lo venderán así como agarran una res, la ponen en pedacitos y la sirven en bistecs en la casa, como filetes. O sea, ¿acaso los comerciantes van a traficar con él? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Podrán llenar su piel de arpones o de lanzas de pescar su cabeza? Versículo 8, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y no lo volverás a hacer. He aquí, falsa es tu esperanza, con solo verlo serás derribado. Ahora vean lo que dice versículo 10 y 11. Y vean que está en ese discurso de parte del Señor. Nadie hay tan audaz que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién? ¿Quién? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuándo vamos a atrevernos en nosotros mismos, por nosotros mismos y para nuestros propios deseos? Gracias a Dios por Cristo, gracias a Dios por Él que vino, que dejó su gloria, que se humilló hasta lo sumo, que no consideró el ser en forma de Dios como algo a que aferrarse y tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a Dios por el Señor nuestro Dios que descendió y se humilló y nos mostró realmente la grandeza de su majestad y su gloria en una cruz coronado con espinas, derramando sangre, clavado en ese madero, en sus palmas y en sus tobillos. Y ahí el Señor estaba juzgando a Satanás, ahí el Señor estaba pagando por nuestros pecados para quitar nuestra enemistad que teníamos con el Padre y que tendremos siempre, porque el pecado siempre nos hará enemigos de Dios. Pero gracias a Dios por Cristo, porque en Él somos perdonados. Y gracias a Dios que no solamente nos fue quitado toda condenación y la futura descarga de la ira de Dios sobre toda la humanidad, porque a eso viene el Señor, no solamente a salvar a su pueblo de la ira venidera, sino además también viene a derramar su justicia sobre toda la tierra. Y el mundo será deshecho, como lo vemos, como dice la carta a Pedro, por fuego del cielo caerá. Mis amados, dejen ustedes la destrucción física de cuerpos materiales que se mueren, se lo comen los gusanos o se meten en un horno para cremarse. No, dejen eso. ¿Qué va a pasar con nosotros después? La eternidad sin Dios, el tormento eterno sin Dios, en una segunda muerte eterna que nunca se acaba. En cambio, los santos del Señor, los hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, venidos realmente en arrepentimiento y fe, el Señor nos hace entrar en el gozo eterno de los santos por lo que hizo Cristo. Y a Él lo veremos tal cual es, porque estaremos en un cuerpo de gloria. Job 42:10. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Versículo 11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Nos damos cuenta, hizo una pausa, dejó de hablar de Leviatán,
de ese monstruo, y ahorita vamos a seguir viendo lo monstruoso de este animal, como vimos lo de Behemoth. O sea, ¿quién me ha dado a mí algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo, mi amado hermano, grábate muy bien, grabémonos muy bien este versículo. Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Y no solamente Él es dueño de todos los seres humanos, y de todos los animales, y de todas las plantas, y de toda la tierra, y de todos los planetas que hay en el universo entero. Me acordé en este momento del Salmo 115, y creo que complementa muy bien. No solamente todo lo que existe es de Él, y el Salmo 115, el versículo 3, creo que también son de esos versículos esenciales que siempre deben estar presentes en nuestra vida. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. ¿Con qué? Con todo. Porque Él es dueño de todo. Lo acaba de decir. Todo es mío. Continúa hablando con Job y le dice en el versículo 12, en Job 42, 12, no dejaré de hablar de sus miembros, obviamente los miembros de este animal, Leviatán, ni de su gran poder, ni de su agraciada figura. ¿Quién, versículo 13, lo desnudará de su armadura exterior? ¿Quién penetrará su doble malla? ¿Quién abrirá las puertas de sus fauces? Alrededor de sus dientes hay terror. Sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como con apretado sello. La una se refiere a una escama. La una escama está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar entre ellas. Unidas están una a la otra, se traban entre sí, no pueden separarse. Sus estornudos dan destellos de luz y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan. De sus narices sale humo como de una olla que hierve sobre juncos encendidos. Su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. En su cuello reside el poder y salta el desaliento delante de él. Unidos están los pliegues de su carne, firmes están en él e inamovibles. Su corazón es duro como piedra de molino. Cuando él se levanta, los poderosos tiemblan a causa del estruendo, quedan confundidos. La espada que lo alcance no puede prevalecer, ni la lanza, el dardo o la jabalina. Estima el hierro como paja, el bronce como madera carcomida. No lo hace huir la flecha. En hojarasca se convierten para él las piedras de la honda. Como hojarasca son estimadas las masas. Se ríe del blandir de la jabalina. Por debajo tiene como tiestos puntiagudos, se extiende como trillo sobre el lodo. Hace hervir las profundidades como olla, hace el mar como redoma de ungüento. Detrás de sí hace brillar una estela. Se diría que el abismo es canoso. Nada en la tierra es semejante a él.
que fue hecho sin temor. Desafía a todo ser altivo. Él es rey sobre todos los hijos de orgullo. Él es rey sobre todos los hijos de orgullo. Ahora, ¿qué animal es esto? ¿Qué animal es? O sea, es una descripción de un animal, igual que Behemoth. Es una descripción y todos hemos visto figuras de dragones, y no estoy diciendo que sea un dragón, estoy diciendo que todos conocemos figuras de dragones. Todos hemos visto figuras de dinosaurios. No sé si alguno de los dinosaurios aviente fuego y humo y todo eso, no lo sé. ¿Cuál sería el problema para Dios haber hecho los dinosaurios? ¿Cuál sería el problema para Dios haber hecho los dragones en algún momento de la historia de la tierra? ¿Cuál sería el problema? Al final de cuentas eran meros animales que no necesitaban la salvación porque en todo obedecían a su Creador y cumplían su propósito. Y a nosotros, que somos los únicos seres vivos puestos sobre la tierra, a los cuales nos fue dada su imagen y semejanza, nos atrevemos a medir y a menospreciar al Dios que creó los cielos y la tierra. Nos atrevemos a blasfemar contra Él. Nos atrevemos a decir que no existe Dios. Nos atrevemos a menospreciar los hijos de Dios, la salvación que Dios nos ha dado. Nos atrevemos a creer que sin la gracia de Dios y sin tener que recurrir a recibir misericordia por los orgullosos, porque así como este animal era el rey de los orgullosos entre los animales, ¿cuántos de nosotros no traemos todavía problemas con esto del orgullo y el control que queremos tener aquí y que aparenta nuestras vidas poder manifestarse diariamente? Porque hemos creído en nosotros mismos y no en la gracia de Dios. Y cuando nos acercamos al trono de la gracia necesitamos primero que nada misericordia. Que Dios nos perdone por haber sido tan negligentes de buscar su presencia. Que Dios nos perdone por haber creído ser algo cuando no somos nada. Que Dios nos perdone por haber menospreciado el poder de su gracia, que es para que se perfeccione en todas las áreas de nuestra debilidad. Que Dios nos perdone. Y entonces sí, viendo que sin Él nada podemos hacer, entonces sí, que el propósito de nuestras vidas en todas las áreas de nuestro existir aquí en la tierra está escondido en Cristo y solo en Cristo para los hijos de Dios. Y si nos ha sido dado el Espíritu Santo que levantó a Cristo de Jesús de los muertos, y si el Espíritu Santo realmente nos ha resucitado a una nueva vida, entonces, porque esto no es visible realmente día tras día en la vida de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Por qué tenemos tanto problema? Porque ciertamente tú puedes decir, no, sí, el pueblo, toda la tierra está llena de su gloria, porque su iglesia está en todos los rincones del mundo. Pero, ¿cuántos hijos de Dios en la iglesia de Dios realmente están viviendo para Dios y cumpliendo su propósito, solamente viendo la gracia en sus vidas y su necesidad de Él? Y buscando primeramente su voluntad, y después todas las demás cosas van a ser dadas por añadidura. Repito, Leviatán puede haber sido una belleza de animal, una grandeza de monstruo, pero Leviatán cumplió, igual que Behemoth, igual que todos los animales de la tierra, obedecen a su Creador y cumplen el propósito de su Creador. Pero Jesucristo no vino por los animales, vino por el hombre insensato, necio, terco, rebelde, que ya se ha rebelado contra su Creador y Dios, que ya ha manifestado la grandeza que cree ser y tener, cuando en realidad no tiene nada. Y cuando hace cosas aún, ya siendo creyente, todavía de repente puede pensar que lo está haciendo, y sus mejores obras, sea de una persona súper moral y que no conoce a Cristo, como una persona súper cristiana, todas las obras, las mejores de nuestras obras, son simplemente trapos de inmundicia, o como trapos de inmundicia. Porque si lo hacemos en Cristo, realmente lo hacemos porque para eso fuimos hechos, para
esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y no tenemos tampoco entonces de nada de qué gloriarnos, pero sí decir, bueno, yo quiero andar en el propósito para el cual existo. Repito, pero nuestra vida es negociada con el Señor, como si nosotros pudiéramos negociar con el Señor. O sea, como si nosotros pudiéramos decir por dónde nos ha de llevar, porque pues tenemos capacidades y tenemos muchas cosas, pero todo es producto de la gracia. Y si es por gracia, debería de ser vivido en cada uno de nosotros para su gloria. Después de todas estas descripción que le hizo en detalle de Behemoth, y de esta descripción que le hace entonces, y solo entonces, fue cuando Job pudo abrir la boca. Porque ya había hablado, repito, desde el capítulo 38, y es entonces cuando Job se atreve a hablar. Porque ¿cómo pudo haberse quedado Job sin palabras? Sin palabras. Porque todavía estaba vivo. Ese es el gran poder del amor y la misericordia que Dios mostró cuando mandó a Cristo al mundo. Ese es el gran poder y amor de la misericordia que Dios tiene para con nosotros hoy. Y cada mañana es nueva su misericordia. Es en Cristo. Porque somos suyos y nada ni nadie jamás nos arrebatará de tu mano. No saldremos antes. Si somos necios, ciertamente el Señor nos reprenderá, nos disciplinará. Si somos más necios, el Señor nos dirá, ok, vente para acá, hijo mío, ya. Pero aún en el pecado y en la necedad de tomar una santa cena de manera indigna, dice el Señor que nos lleva para no condenarnos con el mundo. ¡Qué gran amor! Pero también para no estar dando un pésimo testimonio de quién es Cristo cuando hablamos y decimos que somos de Cristo. Es una muestra de su amor y misericordia. Job respondió al Señor y le dijo Job al Señor, versículo 2. Job 42, 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. O sea, ¿qué reconoció primero Job? Eres el Todopoderoso. O sea, no hay nada que tú no puedas hacer. Sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Qué más reconoció además de todo el poder de Dios? Reconoció la soberana voluntad de Dios, porque ningún propósito, Dios tiene un propósito y Él es soberano sobre toda su creación y toda su creación cumple su propósito. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Versículo 3 continúa hablando. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Lo único que está afirmando Job: he ocultado tu consejo, he callado tu palabra, porque no tenía entendimiento de quién eres y lo que hablas. Por tanto, versículo 3 sigue diciendo, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Mis amados, esto es un corazón contrito y humillado. Y el corazón contrito y humillado es el único que el Señor no desprecia. Porque si viene contrito y humillado es porque el mismo amor y la misericordia de Dios lo ha quebrantado. El Espíritu Santo está en nosotros, los hijos de Dios. El Espíritu Santo no habita en el pecador, en el que practica el pecado cada día y que se deleita en él. El Espíritu Santo no está ahí. No importa si trajo 30 años, 40 años o 20 meses la Biblia en la mano, si se reunió, si se congregó, no está ahí. Mis amados, si el Señor nos va a salvar después de 12 años religiosos, 15 años religiosos, 20, bendita salvación. No importa que hayan pasado 20 años y me la haya pasado totalmente pensando
algo que ni siquiera tenía el menor entendimiento, porque no me era dado por el Espíritu del Señor conocer a mi Dios. Pero qué hermoso es que el Señor, cuando salva, salva y para siempre es su misericordia. Nadie va a estorbar su propósito. Job, he declarado, dice, lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas que yo no sabía. Versículo 4, escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. O sea, ahora sí, habla, que tu siervo escucha. Realmente quiero conocerte, realmente quiero vivir con un entendimiento y con un corazón realmente que admire la grandeza de la gloria de mi Creador, de Dios. Versículo 5, he sabido de ti solo de oídas. He sabido de ti solo de oídas. Job había escuchado del Dios de los judíos, había escuchado de su ley, había tratado con todo su corazón y con todas sus fuerzas, pero no lo había logrado, porque es imposible cumplir la ley sin el Dios que la ordenó. Y a ti y a mí nos ha sido dado el Espíritu de Cristo para vivir admirados y deleitados en la gracia de Dios, y en la ley de Dios está nuestra delicia, y queremos vivir cada mandamiento de eso, y podemos vivir obedeciéndolo si andamos en el Espíritu y no nos sometemos a los deseos de la carne. ¿Por qué es que el Señor nos ordena en Romanos 8, en Colosenses 3, hacer morir lo terrenal, hacer morir lo carnal en nosotros? ¿Por qué? Porque es ahí solamente donde podemos realmente vivir deleitándonos en la ley de Dios, que es obviamente la manifestación de la perfección de la justicia de Dios. Y si a nosotros en Cristo ya nos fue dado el Hijo del Hombre, que ahora habita por fe en nuestros corazones, si hemos creído realmente en Él, si hemos resucitado juntamente con Él a una nueva vida, en arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo, y si diariamente vivimos en el poder del Evangelio de la gracia, mis amados hermanos, es entonces que realmente podemos ver en el Espíritu las cosas que jamás antes habíamos conocido, y que a millones y millones de seres humanos jamás se les revelará. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿No te das cuenta del tremendo privilegio que tenemos de llamarnos hijos de Dios? Y el Hijo de Dios está convencido de lo que dice Primera de Juan 3. En Primera de Juan 3, versículo 1, dice el Señor en su palabra: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. No solamente somos llamados hijos de Dios, somos hijos de Dios. Por gracia, por fe, por Cristo, de acuerdo a esta verdad del Evangelio, para poder vivir para su gloria cada día. Por eso, sigue diciendo el versículo 1 de Primera de Juan 3:1, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿En qué sentido no nos conoce? Nosotros no podemos tener una intimidad con el mundo, en el sentido que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sujetos a las pasiones desordenadas, a los deseos y a los pensamientos que eran contrarios a Dios, siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire y las mentiras de este mundo.
Eso éramos nosotros. Bendita salvación, bendita gracia, bendita sangre de Cristo derramada a favor nuestro. Y el Hijo de Dios no va a ser una vez cada domingo, va a ser una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día. Pero porque el Espíritu Santo está realmente ahí, no podemos hacer a un lado a Dios si está en nosotros. Es que va a ocurrir lo que dice Job 42:6. Job 42:6 termina de hablar ahí en esa porción Job a Dios. En el versículo 5, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Versículo 6, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Mis amados hermanos, los hijos de Dios vivimos en arrepentimiento y fe. Los hijos de Dios vivimos en arrepentimiento y fe diariamente. Y lo que estoy diciendo es que los hijos de Dios vivimos en el Evangelio de Jesucristo diariamente. Y también estoy diciendo que los hijos de Dios vivimos en el temor de Dios. Es por eso que venimos en arrepentimiento y fe. Y es por eso que buscamos andar verdaderamente con sabiduría, en donde hay una insensatez imperante en el mundo entero. El temor de Dios nos libra del temor del hombre. El temor de Dios nos guarda en el camino angosto de nuestra salvación. El temor de Dios nos llena del gozo de poder vivir día a día en la gracia para poder agradar y servir en el propósito para el cual fuimos llamados a ser hijos de Dios, manifestar su gloria, la gloria del Evangelio. Pecadores, sí, pero vivimos diciendo como Job, me arrepiento en polvo y ceniza, porque ahora sé la verdad. Job pecó, cierto. Hay demasiado que hemos escuchado de Job para poder ver que sus palabras estaban totalmente fuera de lugar. El Señor se recuerda nada más, se lo hizo de otra manera, pero está diciéndole lo mismo. Pero lo que el Señor nuestro Dios al final de este libro, porque ya termina, pero ese fue las últimas palabras que da Job a su Creador, a su Dios, pero ahora sí, su Dios y Salvador, porque lo ha salvado de su insensatez. Gracias a Dios por Jesucristo, el Hijo del Hombre, porque vino a mostrarnos el camino al Señor, que es Él, que es su gracia, que es su poder obrando en nuestras vidas. Gracias a Dios por su palabra, porque es lámpara para nuestro caminar y como una lumbrera en nuestro camino. Es la verdad de Dios, es la luz de Dios por medio de Cristo y el Espíritu Santo iluminando nuestra conciencia. Y si hay algo ahí en nuestra conciencia que muestre una mala conciencia en lugar de una limpia o buena conciencia, arrepentimiento y fe, abogado tenemos para con nuestro Dios en Cristo Jesús. Confesemos nuestros pecados a Él. Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero si no lo vemos y lo confesamos, el enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente buscando a qué cristiano devorar, tomará ventaja y el cuerpo de Cristo, la iglesia, será lastimado y el nombre de Cristo puede ser vituperado. Y repito, eso es una tristeza que hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Y gracias a Dios por la misericordia de nuestro Señor y Salvador. Job tuvo un genuino arrepentimiento. Job tuvo una prueba de su fe y su fe fue mostrada que no tenía el sustento de la gracia de Dios, sino era una vida religiosa perfecta e íntegra, pero que quedó falta de peso y no tenía el peso de la gracia.
Y cuando el Señor se presenta delante de Job y manifiesta su misericordia y su gracia, su paciencia y tolerancia, ese peso de gracia hace que el corazón de Job sea quebrantado, como tu corazón y mi corazón, sabiendo que Jesucristo fue quebrantado en esa cruz por causa de nosotros, el pueblo del Señor. Mis amados, que el Señor salve a aquellos que son llamados a ser su pueblo, pero que hasta el día de hoy no les ha amanecido. Que el Señor siga trayendo en amor y misericordia a los que son suyos, y que el Señor siga trayendo el Evangelio de Jesucristo a tu vida y a mi vida, porque lo necesitamos todos los días. Arrepentimiento y fe es la confesión de que estamos en la roca inconmovible de nuestra salvación, que es Cristo Jesús el Señor. Arrepentimiento y fe es humillación ante el Rey y Señor de nuestras almas. Arrepentimiento y fe es la muestra delante de Dios y delante de los hombres de que Cristo es Rey y Señor de nuestras vidas. Vamos a orar y que el Señor nos limpie, nos salve, nos purifique y nos siga transformando. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ciertamente no llegamos al versículo 1 nosotros, Señor, en cuanto a integridad, como ese hombre Job, pero su fe fue probada, como la fe nuestra es probada y será probada. Sabemos, Señor, que si hemos de pasar la prueba es simplemente porque quieres producir paciencia en cada uno de nosotros y perfeccionarnos, como nos explica claramente el libro de Santiago. Las pruebas son para nuestro bien, son para perfeccionarnos y son para ver nuestra incapacidad, y debemos de buscar sabiduría en ti. Ayúdanos, Señor. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. En Cristo Jesús, Señor, te pedimos en la prueba de nuestra fe. Y Señor, líbranos de ser como los amigos de Job, que se convirtieron en jueces de Job, considerando que lo que Job estaba pasando simplemente y llanamente era porque era un pecador que estaba pecando contra Dios. Pero no tuvieron en cuenta que era una prueba de fe. Y ellos mismos juzgaron a Job, cuando no son jueces, como nosotros no somos jueces de nadie. Líbranos, Señor, y ayúdanos a tener misericordia y compasión de los demás, como tú tienes compasión y misericordia de nosotros mismos. En el nombre de Jesús, salva a tu pueblo y edifica la fe de los santos. Es nuestro ruego por Jesucristo, Señor nuestro.